Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy María de Los Ángeles, del curso 11-3 del Colegio Rodolfo Ginás, y hoy les vengo a explicar qué es la política fiscal. La política fiscal es la rama de la política económica que se encarga de la gestión y administración de los recursos de un Estado. Es decir, que de esta política se encargaría el gobierno. El gobierno que a su vez controla los niveles de ingreso y de gasto mediante los impuestos y el gasto público. ¿Existen otros tipos de política fiscal? Existen dos tipos de política fiscal. La expansiva, que consiste en aumentar el Producto Interno Bruto de un país mediante el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos. Y la contractiva, que disminuye el Producto Interno Bruto mediante el aumento de los impuestos y la disminución del gasto público. Pero, ¿por qué es importante que aumente o disminuya el PIB? Cuando el PIB de un país aumenta, quiere decir que su actividad económica también lo hace. En otras palabras, esto quiere decir que el desempleo se reduce, la renta per cápita aumenta y los ingresos fiscales también aumentan debido a que los ingresos aumentan. Bueno, ¿y qué me dices sobre los impuestos? Los impuestos se usan para financiar los gastos de un país. Existen dos tipos de impuestos. Los impuestos directos, que afectan directamente el ingreso, como la renta, y los impuestos indirectos, que no afectan directamente el ingreso, como por ejemplo el IVA. Se supone que los impuestos ayudan en la inversión a aspectos como la salud, la educación, el combate por la pobreza, la impartición de seguridad y justicia y algunos aspectos importantes del país. Aunque todos ya sabemos que esto muchas veces se ve un poco trancado por nuestra querida compañera corrupción. Pero hoy no hablaremos de eso. Ok, tengo una pregunta. ¿Existe la posibilidad de gastar más de lo que debemos? Claro, y ese es uno de los problemas de la política fiscal expansiva. Al aumentar el Producto Interno Bruto de un país, disminuyes los impuestos, pero al disminuir los impuestos puedes crear un déficit público en el que el Estado se va a endeudar. Y al endeudarse demasiado, lo que va a tener que hacer es implementar una política fiscal contractiva, aumentando los impuestos. Si tiene deudas el Estado, entonces, ¿cómo las paga? Existen cuatro formas de financiación: el sector público, deuda pública, imprimir dinero y los impuestos. Los más utilizados son los impuestos y estos mismos sirven para pagar la deuda pública. ¿Y cómo es que funciona la política fiscal aquí en Colombia? Hola, mi nombre es Sofía Gaviria del curso 11-3 y el día de hoy hablaremos sobre la política fiscal en Colombia y la pandemia. Bueno, básicamente la política fiscal en Colombia se rige a base de los impuestos y de los gastos públicos. Este año, en enero, salió una noticia en la que afirmaban que el recaudo de impuestos aumentó más o menos un 9,3%. Los medios hicieron ver positiva esta noticia, aunque en realidad no lo es. Si vamos más a fondo, nos damos cuenta que el gobierno opta por subir los impuestos o crear algunos nuevos en vez de reactivar la economía. Lo que esto provoca es un freno en esta. Entonces, Colombia está acostumbrado a que cada vez que haya una deuda pública, crea una nueva reforma tributaria. La reforma tributaria lo que provoca es disminuir la inversión, sea nacional o internacional. Entonces, esta noticia nos hace ver que a más impuestos, pues realmente el nivel económico está estable, está bien, pero realmente no es así. Esta noticia no es positiva. Entonces, según las reformas tributarias, las dos normas principales, se busca aumentar la equidad y la eficacia, pero realmente esto no lo están teniendo en cuenta y menos en pandemia, ya que están teniendo gastos innecesarios que más adelante se los cobran al pueblo por medio de los impuestos. Así que hace que esto aumente y tenga una deuda pública pues más adelante.
En el futuro, ¿qué se espera para Colombia? Bueno, principalmente está la presión de los gastos. De estos, pues, ¿cuáles gastos? De los gastos públicos. Bueno, básicamente la solución que se da por el momento son dos. Habrían dos caminos: mayor reforma o ampliar el endeudamiento. Pero volvemos a lo anterior: si se amplía el endeudamiento, pues básicamente la reforma aumentaría. Entonces estos dos caminos son como a la misma dirección. Entonces no es una solución concreta y tampoco es una solución que beneficie mucho al país, porque realmente, si lo vemos desde esta perspectiva, hay un verdadero daño en la economía.